estudiante de Medicina de tercer año, sección C, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego. En esta ocasión les estaré explicando qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas a la que se asocia intensa en una hiperrespuesta bronquial frente a estímulos diversos. El asma bronquial es una enfermedad crónica reversible a medicamentos o por tratamientos caracterizados por una hiperactividad bronquial de origen multifactorial que en individuos susceptibles ocasionan sibilancias, dificultades respiratorias, opresión en el pecho y tos y otros grados, una tos de grado variable. Es un resultado de una reducción de luz bronquial por espasmos de la musculatura edema o de la hipersecreción de moco. Por otra parte, en algunos asmáticos hay evidencias recientes de que pueden producirse por una fibrosis de submucosa que contribuye a las alteraciones persistentes de la función pulmonar. Esta definición y el reconocimiento de los factores clave en los cambios obstructivos de las vías aéreas asociados al desarrollo inflamatorio que es persistente en estas evidencias en profundas implicaciones, sobre todo no tiene el potencial de la prevención del asma, el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz. Aquí encontramos lo que son las vías aéreas cuando están abiertas, el flujo de aire, las vías aéreas cuando están estrechas, que es por la inflamación de la mucosidad, y aquí encontramos lo que son los pulmones y los bronquiolos, que son esto que vemos acá. Ok, en la epidemiología. En la epidemiología, por la Organización Mundial de Salud, estima que hay 235 millones de afectados en todo el mundo. Hay riesgos presentes en cada zona geográfica del mundo y se estima que para aumentar cerca de 100 millones en el 2025. En la etiología tenemos que por factores endógenos, factores exógenos o conflictos entre los dos tipos de factores de producto. En los factores endógenos tenemos que son las herencias y constitución, las alteraciones o desequilibrios. En los factores exógenos tenemos los alergenos, las bacterias y las circunstancias ambientales. Aquí en los conflictos entre dos tipos de factores produce lo que son situaciones psicoafectivas, infecciones respiratorias, la alergia y además de factores inmunopatológicos. También el asma es la única enfermedad previsible donde la morbilidad de las hospitalizaciones de las muertes han aumentado o ha permanecido constante en casi todo el mundo. En nuestro país la prevalencia es cerca de 8,3% en una población que genera en lo mayor que es en los niños que en los adultos, con una mortalidad de 3,5 por 100.000 habitantes. Ok, existen unos factores de riesgo. En los factores de riesgo tenemos que los factores de riesgo de desarrollo del asma son relacionados con la aparición de la enfermedad crónica. En los factores desencadenantes de los síntomas de asma encontramos que están relacionados con la aparición de los síntomas e incluso en la exacerbación de los pacientes asmáticos. Aquí en los factores de riesgo está el huésped, factores perinatales, factores ambientales y también como los fármacos. En los factores desencadenantes tenemos que los factores sistemáticos, factores laborales, factores ambientales y factores psicosociales. Aquí en la clínica encontramos que el asma provoca síntomas tales como son las respiraciones sibilantes, la falta de aire, la opresión en el pecho, la frecuencia e intensidad y tos que varían con el tiempo por su aparición. Desde el punto de vista clínico, el asma se clasifica en intermitente, persistente y atípica. En la clínica hay una crisis del asma bronquial, que es un estado por falta de aire o una aqueja del paciente que comienza gradual, prescindida por una serie de pródromos. Aquí encontramos que está la intermitente, la persistente y la típica. En la intermitente cursa por episodios de disnea,
con sibilancias de intensidad variable. También tenemos que intercalados con periodos asintomáticos. En la persistente sí tenemos que los síntomas continuos en forma de tos, sibilancias y sensaciones disnéticas oscilantes y una variabilidad de la intensidad. Y en la típica, en algunos asmáticos, las enfermedades se presentan en forma de tos persistente, una disnea de esfuerzo u operación torácica. Ok. La clínica es una crisis de asma bronquial del estado denominado por la falta del área de jaqueca del paciente. De comienzo gradual procedida por una serie de pródomos, cosquilleos nasal, tos seca, lagrimeo, opresión torácica, insomnio, irritabilidad, entre otros, flatulencia, estornudos, entre otros, que alertan que alertan con frecuencia al enfermo acerca de la inminencia del acceso, de que progresivamente se va identificando, o sea, se va intensificando lo que es. Ok, en la fisiopatología. En la fisiopatología encontramos que la fisiopatología del asma se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: inflamación bronquial, la alergia y atopia y la hiperrespuestas bronquiales. En la inflamación bronquial, la acumulación de eosinófilos y subproductos proteínas de mayor básica de proteína catiónica. Tenemos también la atracción hacia la mucosa bronquial desde los vasos de la citocina, adexina y factores quimiotácticos. Y también existe que están los mediadores químicos, que son los eosinófilos, los mastocitos, que pueden liberar sustancias químicas capaces de ocasionar edema y broncoconstricciones de la mucosa respiratoria. En la alergia y en la atopia tenemos que la atopía es una condición hereditaria caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva debido a la producción elevada de la inmunoglobulina E frente a las sustancias del medio ambiente. También tenemos lo que son los alergónonos, los alergenos, que los antígenos o alérgenos son capaces de desencadenar las reacciones de hipersensibilidad inmediata y tardía. Son sustancias procedentes del medio ambiente. En la hiperrespuesta bronquial, la tendencia del árbol bronquial a la respuesta de la broncoconstrictora excesiva frente a los estímulos de diversas índoles, como son los físicos o los químicos. En lo físico es una contracción excesiva de la musculatura lisa bronquial, y en el engrosamiento de la pared de la vía respiratoria, que ocurre por edemas y cambios estructurales. En el hecho fisiológico principal de las exacerbaciones asmáticas es el estrechamiento de las vías aéreas y subsiguiente por la obstrucción del flujo aéreo, que por forma característica es irreversible. Varios factores son los que contribuyen al estrechamiento de las vías aéreas en el asma. En la broncoconstricción, la musculatura lisa bronquial, que ocurre en las respuestas múltiples de mediadores neurotransmisores, es una gran medida reversible mediante la acción de los fármacos broncodilatadores. También existen lo que son los edemas de las vías aéreas debido al aumento de las extracciones de la extravasación microvascular en respuesta de los mediadores de la inflamación. Puede ser especialmente importante durante un episodio agudo. En el engrosamiento de las paredes de los bronquios, que ocurre por los cambios estructurales que son denominados como remodelamiento, pueden ser importantes cuando las enfermedades más graves y que no regresa totalmente mediante el tratamiento habitual. También tenemos lo que es la hipersecreción de la mucosa, que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción de exudados inflamatorios. Ok, aquí pueden existir varios casos, como son las complicaciones. Las complicaciones tenemos las interrupciones del estilo de vida, luego vienen lo que son las hospitalizaciones, las crisis asmáticas, la reestructuración de las vías aéreas, y también esto puede ocasionar lo que es la muerte. Ok, en el diagnóstico
En el diagnóstico, según las INAS, o sea, la estrategia global para manejo y prevención del asma, tenemos lo que son los antecedentes, los síntomas respiratorios variables. Los síntomas típicos son sibilantes, falta de aire, opresión en el pecho y tos, como los mencioné anteriormente. En la evidencia también tenemos evidencias de una limitación del flujo del aire respiratorio. Expiratorio. Entonces tenemos lo que son las exploraciones complementarias, que son el análisis del esputo, la redacción de tórax, los métodos inmunológicos, que son las pruebas alérgicas cutáneas, lo que son la determinación de la inmunoglobulina E. El diagnóstico en un punto de vista, el diagnóstico positivo del asma bronquial adolece de falta de la uniformidad de los criterios, lo que hace una de las enfermedades de subdiagnosticada. Este lleva implícito al diagnóstico diferencial etiológico y el grado de severidad de esta. Esta presencia, hay un episodio de obstrucción bronquial difusa, expiratoria, de comienzo agudo, evolución progresiva y irreversible. Al menos una parte relativamente fácil en un diagnóstico, pero al evaluar a un supuesto enfermo. Ok. Aquí encontramos lo que son los tratamientos, aquí tenemos lo que son los fármacos de mantenimiento, aquí como lo son los glucocorticoides. Aquí estos constituyen a la alternativa de la preferencia para tratar una inflamación asmática, que tenemos lo que son la budesonida, el blecometasona, el fluticasona y el ciclesinocida. También tenemos lo que son los antileucotrienos, que es la actividad esto ayuda a la actividad inflamatoria, que está ligada a su capacidad para antagonizar los receptores específicos del cistenil leucocitrieno, que son como el safirculax y el montelukast. También tenemos que la simpático-miméticos de los B2 son los inhalados de acción prolongada. Aquí entre todas las sustancias de estas actividades sobre la musculatura lisa de las vías aéreas, el salmeterol y el formoterol. Los fármacos de rescate. Aquí tenemos lo que son los agonistas adrenérgicos B2, que son inhalados de una acción corta. El salbutamol y la terbulina, entre otros. También tenemos la teofilina de la acción rápida, que viene siendo la teofilina IV. Se emplea en el tratamiento de los agudizadores de las agudizaciones graves del asma y conviene a evitar la hepatopata y las cardiopatas. También tenemos lo que es la antimuscarínico. Aquí tenemos que es una hipratopia, el tiotropia, el bromuro, el glucuronidromia y el bromuro de aclidinio. Estos no están considerados como medicamentos de primera línea, salvo algunas situaciones muy concretas. Tratamientos de las agudizaciones. Para tal fin, el clínico buscará el primer lugar de la existencia de los parámetros que indiquen una extrema gravedad, la disminución del nivel de la conciencia, cianosis, bradicardia y la hipotensión. Aquí tenemos ya viene siendo la administración de oxígeno, el pulso de glucocorticoides en dosis alta. Aquí en las medidas generales tenemos que puede ser también, hay un control ambiental, unos medicamentos y unos hábitos que tenemos que tener. Aquí en estas actualizaciones, entre las modificaciones de las últimas versiones, para acabar de destacar las siguientes: las relaciones del asma, la categoría del asma, leve, moderado y grave. Si bien continúan vigentes, son reemplazadas por los conceptos de asmas controlados con no controlados y con sus factores de riesgo. El tratamiento inicial: los adultos y los adolescentes con asma leve reciben un tratamiento enfocado a los síntomas o un tratamiento que contenga como lo dije, corticosteroides inhalados o en dosis baja, con el objetivo de reducir el riesgo de exacerbaciones graves. Aquí en los criterios tenemos que
Tenemos los criterios de alta hospitalaria, la regresión total de la crisis, el examen físico sin signos de obstrucción bronquial, la ausencia de síntomas de crisis en las últimas 24 horas y también tenemos la resolución dentro de la posible de lo que encadenó la crisis. Para aplicar estos criterios en alta hospitalidad, hay que tener en cuenta que luego de un episodio agudo o en cuanto a un asmático, cuando subjetivamente se siente bien, todavía sus funciones respiratorias no se han restituido completamente. Por lo que es impredecible un seguimiento de tratamiento de intercrisis enérgico durante un periodo inmediato a su regreso. O las especialidades o la atención que corresponda a un enfermo que haya sufrido de un ESMA es un asmático severo y no hay justificación para que no tenga un tratamiento profiláctico en intercrisis. Bueno, esto fue toda mi exposición y espero que les haya gustado.